Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros en Despierta RD. Recibimos de inmediato a nuestro invitado para esta mañana. Se trata de Rubén Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, con quien conversaremos de muchos temas, entre ellos la energía eléctrica. ¿Cómo está llegando esa factura? De eso y más hablamos con él. Bienvenido a Despierta RD. Gracias, un honor poder compartir con ustedes ya empezando por lo menos el año para mí, que no lo he visto en este año. Bueno. Que sale lo mejor, mucha salud, mucha alegría y todo lo otro ya en manos de quien ustedes saben. Amén, muchas gracias. Yo de hacer una fe de rata, porque ahorita yo había dicho pasado presidente del Consejo de la CDEE, y es administrador, no, era la posición. Administrador de la CDEE. Realmente vicepresidente. Vicepresidente, ok. Con esa larga experiencia en materia energética, como bien lo introdujo mi compañera, ¿cuál es su opinión sobre las políticas públicas en esa materia que ha implementado el actual gobierno del PRM? Mira, realmente todavía no se puede ver ningún tipo de realización de lo que este gobierno en el tema eléctrico. Realmente yo entiendo que una persona tiene que tener lo que le llaman sentido de justicia y tratar las cosas con la mayor claridad posible. Entonces hay que coincidir en que no hay una ejecutoria al momento y no estamos siendo injustos con esto. Realmente no ha habido una planificación que lleve a enfrentar lo que le tocó enfrentar a ellos. Yo he dicho que cada administración tiene sus propios retos. Entonces no es lo que tú escojas, es lo que te ha tocado. Y entonces a nosotros nos tocó lidiar con una situación donde la generación no era suficiente para abastecer la demanda. Y eso nos tocó a nosotros. ¿Cuál era la tarea? Lograr un plan donde el parque de generación se ampliara y se diversificara. ¿Dónde terminó ese plan? Terminó con proyectos como Punta Catalina, como 11 proyectos renovables, como la conversión a gas de toda la planta de la zona este. Y gracias a eso hoy tenemos un parque diversificado y suficiente para suplir a la población. O sea, ¿se puede caracterizar esos puntos que usted ha mencionado como los aportes del PLD en materia energética? Definitivamente, adicionamos más de 2.000 megavatios al sistema eléctrico nacional, a un buen precio, competitivo y un parque diversificado. ¿Cuál era el reto de esta administración? Primero, lidiar con una crisis de combustibles que fue devastadora, eso le tocó, ese era su reto, lidiar con una crisis de combustibles. Luego, la ola de calor que se dispara cada verano. Eso es normal y rutinario en nuestro país. O sea, prepararse para todo eso. En el sector eléctrico, lo que no se inicia no se termina. Y el inicio es lo más rápido. Terminar es lo complicado. Entonces, hay que ver hacia dónde vamos, porque hasta ahora mismo la gestión, entiendo yo, que no ha sido para nada favorable ni efectiva. Analícenme, Bichara, un decreto que el presidente emitió esta semana, que plantea de alto interés nacional, alto interés del Estado, el desarrollo de obras de generación eléctrica en República Dominicana y de energía renovable. Plantéeme eso, detállemelo, porque parece ser un decreto, digamos, sin contenido para la población en sentido general, pero que puede, por debajo de la mesa, colar muchas cosas. Mira, es probable que estemos asistiendo a una desesperación, porque la energía renovable es un atractivo. Creo que no hay nadie en este mundo que no pueda aquilatar el valor de un parque de generación en base a renovable, ¿verdad? A recursos naturales, que no esté quemando combustibles, haciendo emisiones al medio ambiente. Ahora, ¿qué significa un parque de renovables? Que tú tienes un respaldo similar en caso de que eso te falle. Entonces, tú tienes que poner renovable en la medida que tengas energía tradicional. Hasta este momento. ¿Por qué? Porque tú no tienes cómo almacenar esa energía. Tú o la consumes o la pierdes. No es como una planta que tú dices, bueno, la prendo o la apago. La renovable tú no tienes dónde guardarla. Si el viento está dando energía o el sol, tú o la consumes o tienes que perderla, porque no tienes dónde guardarla. No hay una batería que tenga la capacidad de almacenar para una población, grande o pequeña. Tú tienes baterías que te pueden acumular, qué sé yo, lo que tiene un vehículo, un mega, tú necesitas más de 200 baterías para guardarlo, un mega.
Y entonces aquí estamos hablando de que tú tienes un sistema que ya está rondando una demanda que supera los 3.500 megavatios. Entonces es una situación de gestión y de gerencia. El hecho de si se da un descontrol en las renovables, ¿qué tú vas a tener en el sistema? Un arbolito. Ok, pues tú tendrías un desbalance, una energía que tú no puedes controlar. Tú no le puedes decir al sol, bueno, te nublaste, por favor, ahora dame sol. Agua, párate y sigue dándome energía. Viento, sigue tirando. No, Claro, no se son cosas controla. estacionarias. El viento es estacionario. El agua es estacionaria. Tú tienes aquí 7 meses de sequía. Pero el gobierno ha planteado, por ejemplo, que hasta ahora no hay necesidad de más generación hoy, porque la generación está satisfecha, que el problema que tiene la población, o de los apagones y demás, es por el problema de la distribución, de las redes eléctricas. ¿Es eso sí realmente? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo teóricamente instalado más de 5.000 megavatios y la demanda está en 3.000 y pico. O sea, teóricamente tú podrías cubiertos. gestionar, pero eso significa gerencia, gestión, planificación. Una planta requiere un mantenimiento obligatorio contractual. No es que tú quieras o no. Es que si tú no le das mantenimiento a la planta, yo te quito el seguro que te tengo porque entonces no te voy a reponer el planta cuando la dañes. Pero tú estás obligado a dar mantenimiento. Tú estás obligado a prender o a pagar cierta cantidad de veces en el año esa máquina, para que el seguro te proteja. Entonces, todo eso se planifica. A usted le toca mantenimiento en marzo. ¿Con quién yo voy a sustituir esto que va a salir en marzo? Tú lo planificas. No se te da el 100%, sí, pero también, tienes que gerenciar todo eso. generalmente a mediados de año, cuando incrementa el calor, los apagones se incrementan bastante. ¿Se está planificando desde ahora, por ejemplo? ¿Usted tiene conocimiento de que se puede estar planificando desde ahora para no volver a repetir la historia del año pasado? Claro, primero, se sabe que en verano el calor te incrementa el consumo. Tú necesitas prender tu aire más temprano. Para el aire enfriarte la habitación requiere más tiempo porque el calor tienes que combatirlo, eso es consumo. Entonces tú te programas, desde que tú haces tu plan de trabajo del año anterior para el año siguiente, esos meses tú los proyectas con una mayor energía servida para poder abastecer la demanda. Eso es algo natural, normal y cotidiano todos los años. ¿Cuál debería de ser la proyección en materia energética de la República Dominicana? Porque nosotros quisiéramos todos, o creo que soñamos con un país donde nunca se vaya la luz, donde no necesitemos pues comprar inversores y en muchos casos tener ambas cosas, planta eléctrica y también inversor. Sobre todo cuando aquí se ha cambiado el discurso en varias ocasiones. Recuerdo que cuando iba a iniciar Punta Catalina se criticó bastante, luego el discurso cambió. ¿Qué debería de ser el mejor camino para que la República Dominicana en algún momento de su historia pues llegara a un estado de estabilidad en materia de energética? Pero lo primero es despolitizar el tema energético. Yo entiendo que uno de los grandes problemas ha sido que el problema se ha politizado. Y por otro lado, tú tienes un país donde, gracias a Dios, estamos creciendo anualmente tal vez de 90 a 120 megavatios por año, crecimiento de la demanda. Pues eso es un reto, pero también es bueno que estemos... Claro, el consumo de energía implica desarrollo. Claro, se incrementa que el indicador de desarrollo desarrollo está vigente. Entonces, tú necesitas responder a ese crecimiento. ¿Qué significa eso? Que cada 4 años deberíamos hacer una planta de 400 o 500 o 300 megavatios. Entonces, planificar eso como algo normal e institucional, como un proyecto país, y no tener eso como un elemento de hacer política de destrucción, de degradación, y respetar la verdad. Pero les gusta mucho a los candidatos, generalmente a la oposición, sacar hebras de los apagones, del alto costo de la factura eléctrica. Y a ese punto voy. ¿A qué se debe que de manera constante está incrementando la factura eléctrica cuando se suponía que tras firmarse el pacto eléctrico esto iba a ser de manera paulatina y gradual, no exorbitantemente como ha ocurrido? Porque es un tema, si tú gestionas eficientemente el sistema, eso implicaría necesariamente una política para abaratamiento de los costos. No es lo mismo producir con una planta. Vamos a suponer que tú contrataste un carrito para ponerlo a hacer Uber. Y dices, bueno, tengo un carro que tiene un motor de 8 cilindros, consumiendo gasolina. Hay otro que tiene un K que le consume gas.
Cuando van a chequear los costos, él puede hacer un servicio en 300 pesos, tú vas a tener que hacerlo en 800, porque el consumo de tu vehículo Mayor. no te va a soportar Claro. que tú cobres 300 a ese pasajero. Con las plantas pasa lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Punta Catalina? Introducir al sistema 754 megavatios, un 30% de la energía a bajo costo. Entonces eso te permite a ti mitigar el tema de los costos. Pero si tú despachas plantas costosas, ¿verdad?, y no cuidas y no administras, de esos 5,000, tú tienes que proteger los 3,000, que son los más económicos, y moverte ahí, con la amenaza de que los combustibles, si se elevan, también te elevan tu costo. Entonces tu política es cómo yo gestiono esos combustibles, cómo hago acuerdos internacionales, cómo hago acuerdos locales que me permitan abaratar. Y ese es el gran reto de una administración, porque reitero, es lo que te ha tocado liderar, lo que te ha tocado lidiar con ellos, y de ahí dependerá tu éxito o tu fracaso. Pero para mí ahora se han quemado en la materia. Real y efectivamente se puede decir que ha habido un aumento en la tarifa eléctrica, o lo que hay es un aumento en el consumo, porque a veces se juegan con las palabras en este tema de la electricidad, de lo que la gente recibe. Bueno, es que yo compré un televisor nuevo y realmente eso me consume lo suficiente, o es que el servicio me está aumentando, incrementando. También se habla mucho del tema de incluso una violación a la ley de electricidad de la República Dominicana, donde se establecen tarifas fijas en ciertos sectores a partir de la no existencia de contadores o de instrumentos También. para medición. ¿Eso real y efectivamente está pasando? ¿Ustedes lo han constatado? Bueno, sí, obviamente tú escuchas las quejas de que la gente se queja de que hace un servicio, no le llega, pide que le den un contrato, no se lo pueden hacer. Y también tú tienes lo que tú decías, en verano, bueno, ya estamos, la época pasó, ¿verdad? Esto es una época buena relativamente Ya para la esto es una electricidad. época de la ¿Se ha mejor. registrado la baja, por ejemplo? Porque tu consumo te baja. Ahora baja. Sí. Tú consumes menos ya de entrada. Exacto. Entonces eso también hace que la demanda se reduce. Y tú puedes incorporar menos plantas costosas a tu servicio. O sea, tú puedes escoger la más barata, porque ahora tu demanda es mucho más mínima. Entonces todo eso hay que saber gerenciarlo, y sobre todo tener un equipo que pueda dedicarse a hacer una planificación temprana y que trate de lograr los mejores costos para que la población no tenga ese castigo. Echada, Lo que pero pasa, en muchas ocasiones la demanda es mínima, pero la factura continúa llegando a los niveles que cuando la demanda era alta. Por ejemplo, al que le subió la factura a 6, 7 mil pesos en agosto, estoy casi convencida de que en enero todavía la sigue pagando al mismo costo. ¿A qué se debe esto? Bueno, a veces el sistema te hace te tira un precio medio. Por ejemplo, si tú tienes un consumo normalmente de 7 y de repente baja a 2, el sistema le da una alerta y te promedia. Pero eso es ilegal, ¿no? Eso Porque puede- se supone que uno paga el servicio consumido. Consumo, exacto. Todas esas cosas uno tiene que chequearlas para corregirlas. Sí. Pero yo entiendo que ahí, ya en esta época, el consumo baja. Es lo que debería suceder regularmente, porque tú estás menos vulnerable al tema del calor. Bichara, hay un registro de que se han incrementado las pérdidas en el sector eléctrico para el Estado Dominicano, y se ha incrementado de una forma abismal. Ha ido eso normalizándose, sobre todo desde la etapa de la pandemia hacia acá. Desde el gobierno lo que se argumenta esencialmente son dos cosas: problemas en la distribución, en las redes eléctricas, redes de transmisión, y el aumento de los combustibles que sirven para la generación de la energía. Desde otras aristas hay quienes plantean que en esencia lo que hay detrás de eso es una mala administración de la generación de electricidad y cómo le llega al usuario, y que incluso lo que se ha utilizado es la factura eléctrica incrementada para tratar de obtener mayor renta, y por eso con esos ingresos aplacar un poco las pérdidas, además de que las cobranzas han ido debilitándose, etcétera. ¿Qué es realmente, a partir de los análisis que ustedes tienen, lo que sucede en el sector energético, que el Estado ha tenido que sacar más del bolsillo para apaciguar ese problema? Mira, tú has tocado tal vez el único indicador que es válido para medir una gestión en este momento. Porque tú no tienes un problema del producto, tienes la energía, la tienes ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que te falta? Es la venta al detalle. Tú tienes una energía que la tienes ahí, entonces tú la detallas a cada hogar.
¿cómo tú colectas entonces eso que pusiste en esa casa? Eso es la gerencia. Mantenimiento a las redes, los sistemas de telemedición, el tema de la facturación, el tema de las brigadas, el mantenimiento a todo lo que es tu infraestructura de servicio. Esa es la verdadera gestión. Y las peleas se han disparado enormemente. O sea, hay lugares donde las peleas tienen un 50 y pico %, casi un 60%. Es decir, que de cada 100 cosas que tú colocas, 60 no le encuentra destino, ni a quién cobrárselo, ni nada. Entonces eso se traduce en pérdidas y obviamente en subsidio. Y obviamente que por eso he dicho que cuando calificamos la gestión, está desastrosa, porque a la pérdida de 27 que estaban, o 23, que estaban, ya están por encima de 40, 50. Es un desastre total. Hace unos años, alrededor del 2021-2022, hubo una persona, José Castillo, que escribió un artículo sobre usted, refiriéndose a su persona, Rubén Bichara, como el que más conoce al PLD de Juan Bosch. Entonces, con esa descripción que él hace sobre usted como el político, como el militante dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo al día de hoy, iniciando el 2024, describe usted ese PLD que hemos visto que se ha transformado, que de ser el partido por años, creo que muchos lo conocimos eternamente como el partido de gobierno, y que ha pasado a ser un partido de oposición con salidas de importantes miembros y ahora mismo con un candidato a la presidencia que está siendo, bueno, vamos a decir que está en medio del debate presidencial en la carrera hacia las posibles elecciones en el 2024. ¿Cómo describe el partido y a su candidato? Mira, realmente nosotros estamos en un ejercicio nuevo para nosotros, se puede decir así. Después de 20 años de hacer campaña desde el poder, hoy nos toca una campaña en la oposición. Y es el primer reto como partido en su conjunto. Primero, que lo entiendan los candidatos, que lo entiendan la militancia y que lo asimilemos nosotros. Porque no hay una varita mágica para que las cosas sucedan. Tienes lo que no hiciste, no va a aparecer. Así. Entonces, todas esas deficiencias y falencias que se revelan en un accionar donde tú estás, digamos, medio oxidado, en el escenario que te toca, tú tienes que irlo ajustando. Pero yo creo que el partido logró exitosamente hacer un congreso, ¿verdad? Ese congreso le permitió revisarse internamente, una introspección importante. Luego de ahí pasó una consulta electoral, donde escogió su candidato presidencial visible a la población, luego lo pudo ratificar. Y hoy estamos en medio de un proceso de discusión de una alianza estratégica de cara a las municipales, que ha permitido tener una sinergia en más de unos 200 y tanto, casi 300 lugares. Hay que ver cómo eso termina. Eso luego puede expandirse, esa sinergia. Ya está, digamos, cerrado. Sí, porque ya hay un tema, pero para lo senatorial, lo congresual, ¿puede expandirse todavía? Hay espacio todavía hasta marzo para cualquier tipo de ajuste. Pero lo digo a partir de la intención. ¿Existe la intención entre los partidos que componen esa alianza Rescate RD que eso pueda suceder? Soporta revisión y ampliación, y una revisión, la soporta. Todavía hay ese espacio, pero es un escenario, como tú señalas, donde tenemos que tener mucho cuidado, moverlos con mucha delicadeza. No hay un referente para todo eso, pero sí el partido ha logrado recuperarse. Hicimos un proceso interno que nos permitió reestructurar todos los organismos a nivel nacional e internacional, ya se completó. El compañero Alexis La Antigua logró ya con un equipo, y Melanio trabaja todo el exterior, y ya hay estructura por todos los otros países del mundo. Yo pienso que el partido está preparado para, primero, darle paso a lo que es una generación que debe ser la que continúe las tareas del partido. Y nuestro trabajo es justamente asegurar que ese relevo pueda tener una estructura donde pueda montarse y seguir dando al país por lo mejor de sí para que podamos seguir adelante. ¿Se ha discutido en ese... ¿Perdón? ¿Sobre su candidato? Igual modo, tenemos un candidato, primero, que el partido lo señaló en el momento preciso, y que realmente podemos decir que su campaña formal y con todos los hierros, como digo, ¿verdad?, se inicia a partir de las municipales. Las municipales van a demostrar realmente quién es el PLD a nivel de estructura nacional y capacidad de sus candidatos. ¿Se ha discutido en el comité político
unificar la candidatura de la oposición en algún momento en el nivel presidencial, que se pongan de acuerdo para que antes de las elecciones presidenciales, si los números como que van cuadrando o no van cuadrando, según la visión de que cada uno tenga, puedan unificar y llevar un solo candidato? Nosotros a unanimidad estamos de acuerdo con que nos apoyen. Ok. ¿Y le dan los números para que sean ustedes los apoyados o para apoyar? A unanimidad estamos de acuerdo con que nos apoyen. Pero eso significa que se ha discutido de alguna forma, aunque sea para su lado. Bueno, tú sabes que realmente estamos concentrados en la parte municipal, que digamos es el primer round de este proceso, y es un ejercicio que como que todos debemos ir, igual que ustedes, observarlo con detenimiento, porque una experiencia, primero, nunca se había hecho una alianza municipal de este nivel. O sea, porque es que tú tienes que vencer demasiadas cosas para poder lograr eso y que los compañeros y compañeras te acepten ser desplazados. En todo caso hay un desplazado y un favorecido. Claro. En todos los casos. Claro. Donde me tocó a mí ser favorecido, hay que convencer al otro. Donde tocó a otro, tengo que convencer yo. O sea, el pollo trae 2 mulos, usted no se puede comer 4 de un pollo. Pechuga, y todo Claro. pero yo pienso que vamos bien, vamos positivamente y tengo la plena confianza de que el partido y su candidato Abel Martínez saldremos airosos en febrero y en mayo también. Muchas gracias. Muchísimas Charo. gracias. Toda la Gracias a suerte ustedes. para ustedes. Bien. Señores, a ustedes también muchísimas gracias por despertar cada mañana con nosotros. Cristian Cabrera, Paola Herrera, Gisette Bueno, estuvimos con ustedes. Hasta mañana.